Bueno, estamos para arrancar. ¿Ven o apagamos la luz? Hola, ¿apagas la luz ya que estás ahí? Vamos a... no se ve un poco. ¿Qué problema? Vamos a arrancar nuestra primera mitad de la clase, primeras 2 horitas. Voy a explicar cosas yo, ustedes van a prestar atención, tomar notas y en la segunda parte van a hacer lo mismo ustedes. ¿De acuerdo? Durante la segunda parte lo que va a pasar es que idealmente ustedes repliquen lo que yo hice con las notas que ustedes hayan tomado. Si es necesario, yo repito cosas acá en el pizarrón, en el proyector, en mi equipo. ¿Está bien? Para arrancar me gustaría mostrarles, vamos a hacer así. Yo voy a abrir un proyecto que tengo por acá. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos como trabajo práctico para que ustedes tengan un panorama de lo que va a suceder a lo largo del cuatrimestre? ¿A qué aspiramos? Una duda con el foco de esto. Ahí corrí el proyecto un poquito más para atrás para ver si se ve un poco más grande. Déjenme hacer algo más. Estoy instalando, no descargando. Ya la tengo aquí. Espero que funcione todo como corresponde. Yo lo que hice fue escalar la pantalla para que se vea mejor desde lejos. Entonces no estoy usando los tamaños que usaríamos normalmente. Está todo más grande, ¿no? Entonces déjenme hacer algo más. Esto yo no espero que registren lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo a una velocidad que no es la adecuada para que lo puedan entender y aprender. Ufa. Esa la ponía. Bueno, a ver, compo principal. Nuestro trabajo práctico va a ser esto. Ese sello hay que ganárselo, no va a venir en la primera de cambio. A ver, yo dije... ahí está.
Bueno, más o menos eso. Es una combinación de elementos que abarca todo lo que aspiramos a aprender en esta cursada, ¿sí? Vamos a ver que tenemos este Motion Graphics inicial. La propuesta es que lo hagan con el propio nombre. Vamos a hacer un mapita. Este mapita nos lleva a la sede donde cursábamos en 2023. Tenemos este barrido, esta transición del Motion Graphic inicial y este mapa. Y un sello, que el chiste de ese sello que tiene unas texturas, ¿sí? No está bien cargada la tipografía esa, por eso no se ve como lo imaginé. Y la idea es que nosotros actualicemos este mapa, pongamos el mapa del predio actual y hagamos un recorrido, ya hablaremos más adelante, ¿sí? Pero acá estamos abarcando un montón de las cosas que vamos a estar aprendiendo. Es una cosa sencilla y sin embargo hace falta que veamos un montón de temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos capas de formas, tenemos máscaras, tenemos track mail, tenemos bueno, animación por supuesto, tenemos aplicación de curvas con strokes, bueno, abarca un montón de las cosas que vamos a estar viendo. Entonces, el objetivo es que a lo largo del cuatri vayamos haciendo clase a clase una parte de STP. ¿De acuerdo? Así que yo voy a cerrar este proyecto. Primero lo voy a salvar, Tuki. Y lo cierro. Y empezamos de cero. Lo digo, voy a abrir esta ventana, que es como nos encontramos a After Effects cuando lo abrimos, ¿no? Con esa ventana de bienvenida en la que vamos a encontrar, bueno, esto no sé qué es, Anata nos dice que tiene de bueno el After Effects, y tenemos una lista de los últimos proyectos que abrimos. Además tenemos estos botoncitos que sirven para crear un proyecto nuevo o abrir un proyecto ya existente que no esté en la lista de los recientes. Si esta ventana no estuviera abierta, lo mismo puedo hacer desde el menú de archivo. ¿Todos ven? No les creo. No sé por qué no les creo. A ver. Droverlord, Tab Panel Window. El otro día, hoy me dieron una notebook distinta a la que teníamos el otro día. Y las cosas que había tuneado ya no me están funcionando. Las tengo que tunear de nuevo. Bueno, a ver. ¿Saben qué vamos a hacer? En un ratito les voy a dar un pendrive para que se pasen material al propio equipo para poder trabajar en la segunda parte de la clase. Lo que quiero que hagan, en el escritorio hay algunas máquinas prendidas, veo. En el escritorio de las computadoras hay un instructivo de dónde poner los archivos. Por favor, seamos prolijos con eso. ¿De acuerdo? Bien, entre las cosas que yo les dije que teníamos que tener en cuenta en nuestra cursada es que tenemos que ser prolijos en cómo organizamos nuestro proyecto. Entonces, como primera medida lo que voy a hacer es crear una carpeta. Yo la voy a crear acá, ustedes la van a crear en la carpeta que les indica ahí el instructivo, ¿sí? Voy a crear una carpeta que se va a llamar, déjenme remitirme al archivo de ejemplo que puse por acá, así. Hacemos exactamente eso.
Bien, vamos a hacer así. A esta carpeta, nueva carpeta, le voy a poner ejercicio 1. Dentro de esa carpeta va a estar todo lo que yo necesito para mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora cuando yo voy a crear mi proyecto en After, lo voy a salvar en esa carpeta. Este proyecto por ahora no tiene título. ¿Ven? Yo podría trabajar aún sin salvar, sin darle nombre al proyecto y sin grabar nada, pero lo ortodoxo, las buenas costumbres del postproductor de imagen indican que tenemos que ponerle un nombre y estar preparados para salvar todo el tiempo. Entonces lo voy a salvar, guardar como. Fíjense que la primera vez dice, está grisado guardar. Sí o sí le tengo que poner un nombre, así que hago guardar como o Control Shift S. S de Save. ¿Sí? Entonces voy a ir acá, voy a ir a ejercicio 01 y le voy a poner acá el nombre del proyecto va a ser ejercicio 01 versión 01. Este número de versión es la versión del proyecto. ¿Sí? El ejercicio es el 1 y además este proyecto tiene la versión 1. Guardo. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo pasar a castellano, ¿no? El idioma. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, lo voy a hacer porque ya me estoy volviendo loco. Voy a nuevo, voy a documento de texto, Tuki, estoy en la carpeta mis documentos, ¿sí? Y esto era Force English. Si no recuerdo mal. Acá me está. ¿Esto qué es? No. Me pone tan nervioso. Los teclados no están seteados correctamente y no encuentro en qué tecla está. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer ahora es cerrar. Cierro After Effects. Y vuelvo a abrir y debería aparecer en inglés. Bien, misión cumplida. Bueno, acá debería aparecerme. Por algún motivo no aparece en el historial los proyectos recientes. Acá en File, Open Recent, acá tengo, no tengo. Vamos a abrirlo con Control O, Open Project, y tengo no te puedo creer. ¿Qué abrí? A ver. Esta es la 22 bueno, ahí tengo un conflicto de versiones, no sé si vieron. Acá está la 2025, con este tengo que abrir. Por eso no me aparecía el historial. Lo que voy a hacer acá es cerrar este y desanclar de acá. Y este lo voy a anclar. ¿Me siguen, che? Sí. Me frenan si no, ¿eh? Bueno, tampoco era esta la versión con la que lo creé. A ver ahora. Bien, ahí estamos con nuestro proyecto. Lo que yo voy a hacer ahora es importar material.
La vez pasada no llegamos a hacerlo. Yo les había mostrado, habíamos arrancado con el PowerPoint y de paso lo voy a ir abriendo el PowerPoint. Y les había dicho que podíamos importar elementos y podíamos crear algunos elementos también. Y habíamos quedado ahí, ¿no? Yo voy a volver a abrir el PowerPoint. ¿Qué pasa? No puedo mostrar el texto. ¿Por qué? No es justo. Yo hice todos los deberes, ¿no? ¿Por qué no lo abre? ¿Qué me dice? Están dañados. Bueno, no sé si hay un tema con la versión de PowerPoint. Si tuviéramos internet lo podría ver, lo tengo en el Google Drive. Bueno, sin PowerPoint hoy. Averiguaré después cuál es el problema y si no lo bajaré. Decía, podíamos importar y podíamos generar algunos elementos nuevos que usábamos en nuestras composiciones. Lo que yo voy a hacer ahora es importar. En particular voy a importar imágenes fijas del tipo mapa de bits. ¿Tenemos presente que teníamos dos tipos de imágenes? Bueno, vamos con mapa de bits y entonces yo voy a... Ah, no te puedo creer, ¿se cerró solo? ¿O hice algo yo? ¿Qué día que tenemos, Ok. Bien, para importar puedo hacer Control I, clic derecho, Import, File, o ir acá, File, Import, Tuki. También podría arrastrar archivos. Bien, fíjense, en esta carpeta, yo voy a ir a la carpeta, salgo un cachito de acá. Acá en ejercicio 1, tengo un problema acá, no lo guardé donde tenía que guardarlo. Vuelvo, voy a... Discúlpenme, no sé qué está pasando. Voy a salvar como Save As. Fíjense que hay un shortcut para esto. Control Shift S. Ejercicio 1. Ok. Ok. Está bien, eso está en el lugar correcto. Vuelvo. Me voy a llevar esta carpetita que se llama materiales, la voy a copiar. Copiar y ahora voy a ir a la otra carpeta. Y me la traigo para acá. ¿Sí? En mi carpeta de ejercicio 1 entonces van a estar tanto el archivo de proyecto como los archivos de materiales. Si yo entro acá, voy a abrir acá la vista de árbol. Esto que tengo acá se llama vista de árbol, ¿no? Donde tengo el tronco y todas las ramas. ¿Se entiende? ¿Sabían esto? Bueno, imágenes fijas entre los materiales. Tengo una carpeta con imágenes fijas y adentro de imágenes fijas tengo auto y paisajes. Yo voy a importar todo, después veo qué uso, ¿no? Pero entonces voy a hacer Control I. Recordemos que acá tengo las teclas que voy apretando, las van a encontrar ahí a la vista. Ejercicio 1. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a importar eligiendo la carpeta y haciendo clic en Import Folder. O sea, importar carpeta. Tuki. Y lo que tengo entonces es
el material organizadito igual que lo tengo en el disco rígido. ¿Está bien? La onda es que mantengamos el material ordenado tanto en el disco rígido como dentro del proyecto. Todos los elementos que importamos al proyecto deberían tener la misma ruta, la misma estructura de carpetas dentro del proyecto como en el disco rígido. ¿Me siguen? La forma de resolverlo es así como hice yo, importando la carpeta entera. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tengo acá el nombre del proyecto acá arriba. Tengo After Effects 2025 Sarasa, el nombre del proyecto y un asterisco. ¿Qué significa ese asterisco? Que no está guardado. Que no estaban salvados los últimos cambios. ¿Sí? Yo suelo decir salvado, pero es lo mismo que guardado. ¿Ok? Así que nosotros tenemos un TOC, a lo mejor ya lo desarrollaron ustedes, un TOC que es hacer control S a cada rato. Para guardar. Para salvar, ¿sí? De manera de que yo no me voy del lado de la computadora sin haber salvado. A veces me distraigo un segundo, pero antes de distraerme un segundo, control S, ¿no? Tengo los deditos así duros para hacer control S. Habitualmente un proyecto nos lleva muchas jornadas de trabajo y a manera de resguardo, lo que voy a hacer es cada jornada que empiezo es empezar a trabajar sobre una nueva versión del proyecto. Si por algún accidente se me estropea el archivo y no puedo leer el archivo de proyecto, puedo ir a la versión del día anterior y habré perdido a lo sumo un día de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Se van guardando distintas versiones del mismo proyecto de gobernador. Exactamente. Toda la misma carpeta. Toda en la misma carpeta. Yo esto lo enseño acá en clase, algunos lo aprendimos de la forma fea, que es habiendo perdido muchos días de trabajo. ¿Sí? Así que los invito a adoptar esa costumbre. Yo hago Control Shift S, tuki, se me abre la ventana de salvar como, y entonces lo que hago es cambiarle el número de versión, pongo versión 2, tuki, y en mi carpeta entonces voy a tener, si yo voy hasta arriba de todo, tengo los dos archivos de proyecto. ¿Está bien? Tenemos una obsesión. Nuestro TP es cortito, en realidad no es muy largo. Pero ¿se acuerdan el proyecto que yo les mostraba la semana pasada, la presentación de la serie? Te morís. El camino más corto es suicidarse, ¿no? Antes de que te maten, si lo perdés. Entonces, fíjense que no soy yo solo el loco que tiene esta obsesión. Hay un shortcut que es Control Alt Shift S, tuki, que lo que hace es salvar un nuevo número de versión. ¿Sí? Y ahí tengo la versión 3 automáticamente. O sea, los locos de Adobe ya le pusieron el shortcut para que... ¿Cómo es el shortcut? Control Alt Shift S. O sea, la otra tecla modificadora que faltaba. Hacemos una paradita acá, porque vamos a aprender After Effects, pero tenemos que aprender un montón de cosas por el camino. Una sana costumbre es hacer backup de esto en la nube. ¿Sí? Entonces, ¿vieron que existe la aplicación de escritorio de Google Drive? Bueno, la instalo y una de las carpetas que pongo para sincronizar con la nube es la carpeta donde tengo los proyectos. Yo voy a hacer una cosa, voy a cerrar el proyecto. Para poder hacer eso que yo les digo, voy a cerrar el proyecto, Close Project, tuki, y lo que voy a hacer es mover esto a una carpeta nueva que se llame Proyectos AE, y entonces va a ser una carpeta exclusiva para los proyectos. Esa es la carpeta que voy a sincronizar. ¿Estamos de acuerdo? Es muy seguro el backup en la nube.
muy raro que Google te diga, uy, se me rompió el disco rígido. No pasa eso porque es sumamente redundante, ¿no? Son sistemas que están con mucho respaldo, ¿sí? Otra forma es hacer copia de respaldo en el propio equipo, idealmente en 2 discos distintos, ¿sí? Pero lo ideal es que las copias de respaldo no estén en el mismo ámbito todas juntas. ¿Por qué? Porque se puede prender fuego, Dios no lo permita, uno de los lugares y la copia tiene que estar en otro lado. ¿Se entiende esto? Bien, y yo estoy proponiendo hacer copia de respaldo de esta carpeta porque esto suele ser liviano. Miren, pesa 58K, 59, 60. Y en cambio los materiales pueden ser más pesados. Si yo tengo video ahí, si tengo video 8K, por ejemplo, seguramente sea muy pesado. También hay que tener copia de respaldo de eso. Pero por ahí usamos otro método para la copia de respaldo de eso. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos, nuestro proyecto va a pesar poco, los materiales no van a ser mucho. También podemos tener copia en la nube de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo no me acuerdo si hablamos de esto la clase pasada, pero en rodaje, estamos filmando una película, se hacen 3 copias del material filmado antes de borrar la tarjeta, ¿no? Y se chequean. A partir de ahí se borra la tarjeta. Y esas 3 copias, una se va a la casa de postproducción y se hace una nueva copia ahí. Ese disco en el que viajó el material va y viene. Es solo para que viaje el material. Entonces hay 3 copias en distintas locaciones. ¿Ok? Ese es el manejo estándar. Son 3 bajadas. ¿Cómo? Son 3 bajadas. Por lo menos. Pueden fallar muchas cosas. Pueden fallar los discos y puede haber un accidente en rodaje. Yo dije, un incendio, hay infinidad de cosas. Un pico de tensión y te vuela todo a la miércoles. ¿Se entiende, no? O sea, es así de frágil la cosa. Entonces, tenemos que estar resguardados. La tendencia es que se haga respaldo en la nube, pero cuando el material es mucho, no está al alcance de todos pagar respaldo en la nube. Netflix hace eso, digo, cuando se producen series o películas para Netflix, la productora lo copia a la nube de Netflix, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa, está copiado en la nube de Netflix. Ok. Me gustaría contarles que cuando yo importo material a un proyecto de After, igual que pasa con Premiere, lo que yo estoy haciendo es decirle a After Effects, a ese proyecto, le voy a decir que a ver, claro, desapareció, no lo va a encontrar ahí. Open, tengo que ir a proyectos, voy a la versión 3, que es la última. Lo que yo le estoy diciendo es que voy a estar usando un material de archivo, que es eso que está ahí, cuya ruta, o sea, el material, ese archivo de imagen va a estar ubicado en el disco rígido. Y entonces lo que está almacenado dentro del proyecto es la ruta donde está el archivo. ¿Sí? Dentro del proyecto no está el archivo. Está ese enlace, ese vínculo, ese link. ¿Se entendió esto? Si yo muevo el archivo de lugar, me llevo toda esta carpeta de materiales. Vamos a hacer cortar y la pego en otro lado. La pego acá. Tuki. Ok. Ahora After Effects me dice, che, no estoy encontrando los archivos que vos importaste, no están donde estaban. Ok. Y me pone la lista ahí muy amablemente, como si yo no supiera. Y si lo quiero ver, lo que me muestra es unas barras de color. ¿Sí? Y lo mismo pasa si vos le modificás el nombre o el tipo. Es como si le hubiera cambiado la ruta. Si yo le modifico el nombre a la carpeta, es como si lo hubiera puesto en otra carpeta cuyo nombre es
el nuevo nombre. ¿Se entiende? Por eso es importante que hagamos un paquetito con todo, el material y el proyecto, porque si yo me tengo que ir a otro equipo a seguir trabajando, porque el equipo crashó, me tengo que llevar todo, materiales y proyectos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con Premiere. Hago la referencia a Premiere igual que dijimos en la clase anterior, porque imagino que estamos más habituados, pero por ahí esto no lo tenían incorporado. Los proyectos son livianos. Puedo haber importado un clip, un archivo de video muy pesado, muy largo, 8K, 2 horas de duración, ponele. Sería raro, ¿no? Un archivo así. Pero puede estar en un proyecto y el proyecto va a salir siendo liviano. Por eso yo puedo hacer, aún en ese caso, un backup en la nube del proyecto, del archivo de proyecto. ¿Ok? Voy a hacer un control Z a ver si esto vuelve a su lugar. Sí, muy bien. Y entonces, la forma de arreglarlo, voy a hacer clic derecho, Replace Footage, File, y voy a ir a buscar esto donde estaba, ¿no? Ejercicio 1, materiales, este es carrocería PNG, Tuki. Y como le mostré la ruta del primer archivo, se fijó a ver si por casualidad estaban los otros y los encontró, así que me está diciendo, encontré los otros 5 archivos. Ok, todos felices, control S. ¿Está bien? Es decir, que cuando importamos material, lo que estamos haciendo es enlazando archivos. Esa ruta hay que conservarla para que todo funcione. Distinto pasa en Photoshop. Cuando yo agrego una imagen a un proyecto de Photoshop, a un archivo PSD, esa nueva imagen va a formar parte del archivo y ese archivo va a pesar más. ¿Sí? Es otro universo ese. Ahí quedan incrustadas esas imágenes. Estas, en este caso, quedan enlazadas. Seguramente editando en Premiere les habrá pasado. Por ahí tenían el material bruto en una carpeta y el proyecto en otra. Y abrieron el proyecto y resulta que todo offline. Aparecen carteles rojos que dicen, ¿no? Y entonces entramos en pánico. A veces lo que sucede es tan sencillo como que yo lo tengo en un disco externo y el disco está conectado, pero ahora apareció con otra letra ese disco externo. Vieron que cuando yo conecto un disco externo, el sistema operativo le asigna una letra. Y si yo desconecté el disco rígido, le puse un pendrive, ese pendrive va a tener la letra que tenía el disco rígido. Cuando le ponga el disco rígido va a tener otra letra y entonces Premiere no va a encontrar el archivo, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Tener todo en un único paquete. Se mueve todo junto. ¿Estamos? Esta es una buena costumbre y yo voy a estar evaluando también cuando ustedes hagan las entregas, me van a entregar toda esa estructura de carpetas. ¿Estamos? Sí. Bien. Tenemos los materiales importados y lo que vamos a hacer ahora es crear una composición. El equivalente a la línea de tiempo de Premiere, una composición que es donde vamos a poner nuestras capas para formar una nueva imagen. Tengo varias formas de crear una composición. Puedo ir a File, New, perdón, esto ya lo hice mal la clase pasada. Composition, New, Control N, puedo hacer también clic derecho, New Composition, o tengo este icono acá que también va a crear una nueva composición. Yo voy a hacer clic acá. Todas las formas me abren esta ventana y a partir de ahí es todo lo mismo, ¿no? Entonces voy a crear una composición. Tenemos ajustes preestablecidos. Lo que voy a hacer es una composición Full HD, pero voy a elegir otro frame rate. Este es 2997. ¿Alguien sabe de dónde viene este número?
Este es el frame rate, o sea, la cantidad de cuadros por segundo que se usa en el sistema NTSC, que es el sistema de televisión de Estados Unidos, en Japón también. Acá en Argentina usamos otros frame rates. ¿Cuál usamos acá en Argentina? Ese es el sistema de color de televisión SD. ¿El frame rate cuál es? 25 cuadros por segundo. ¿Sí? Si se tratara de cine, serían 24 cuadros por segundo. Yo no, si me dicen que ven desde allá, no les creo nada. Pero me avisan, che. Claro, ahí va. Sincerémonos, ya entramos en confianza. Bueno, yo lo voy a hacer de 25 cuadros por segundo. Podría usar cualquiera, pero voy a usar lo que usamos acá en televisión. Este es el ajuste preestablecido que, como dijimos en la clase pasada, lo que va a hacer es automáticamente ponerme todos los seteos que vienen a continuación, pero que de todas maneras yo puedo modificar. Si yo modifico alguno de estos ajustes, lo que va a pasar es que acá me va a aparecer custom, ¿no? Como personalizado. Por ejemplo, si la duración de la secuencia, en vez de ser 30 segundos, le pongo que sea 1 minuto 30. A ver, me parece. No, claro, el preset de eso no tiene nada que ver. Yo podría cambiarle los frames por segundo de acá, por ejemplo, ¿sí? Ah, claro, ajusta a un preset que ya existe. Ok, olvídense. Si yo quiero empezar de cero, elijo Custom. Bien, esta resolución es lo que llamamos Full HD. Yo no sé si hablamos ya de esto. Este es un dato que tenemos que tener muy a tiro en nuestra memoria. Todas las resoluciones podemos agarrar, googlearlas y las sacamos, pero esta nos la tenemos que acordar de memoria porque la usamos todo el tiempo. La resolución y el frame rate lo tenemos que tener muy a mano. Tenemos que tener claro que esto es Full HD y es lo que más usamos en video actualmente. Podría ser Ultra HD. Vamos a Ultra HD. Estos valores de Ultra HD son exactamente el doble de ancho y el doble de alto, ¿no? Es lo que aparece como 4K, pero en realidad es Ultra HD. 4K hace referencia a la cantidad de puntos horizontales y como vemos no llega a 4000, que sería 4K. Es pesado también. Bueno, pesado va a depender de varias cosas. Por ahora tenemos un cuadro, una composición vacía, ¿sí? Digamos, no hay material puesto, no hay un video que se corresponda con esto. Así que esto no tiene peso, en rigor. Bueno, vuelvo a Full HD 25 FPS. Píxeles cuadrados. ¿Hablamos algo de esto el otro día? Bueno, en la actualidad, píxeles cuadrados. Pero anteriormente, en televisión SD, estas son las relaciones de aspecto de los píxeles, ¿sí? Hay que saber que esto existe porque si nos topamos con material de archivo vamos a tener deformaciones en ancho y alto, así que sepámoslo y tengámoslo presente. Habíamos dicho que elegíamos un color de fondo. Yo voy a elegir un color que me siente bien, solo para que no sea negro y entendamos cómo funciona eso. Y le voy a dar OK y entonces tenemos una composición vacía. Ahora vamos a ver que tenemos esta ventanita de acá, una línea de tiempo acá. Yo quiero ver si esto lo voy a achicar y después vemos qué quiere decir todo esto. Así que tengo un playhead o un cabezal reproductor acá y que lo voy a arrastrar así a lo largo de 1 minuto y medio, que es la duración que yo le puse a mi composición. Y ahora vemos, perdón, yo me olvidé algo súper importante, que es ponerle nombre a esto. No dejamos nada con el nombre que aparece por defecto.
¿De acuerdo? Yo también que me entregue cosas con el nombre que aparece por defecto corre riesgo de expulsión de la universidad. Así que le voy a poner a esto auto campo y le voy a poner B01. ¿Sí? Esta costumbre obsesiva de ponerle número de versión también corre para las composiciones, porque a lo largo del trabajo va a pasar que probablemente yo quiera hacer algo de lo que no estoy completamente seguro si va a funcionar y quiero guardar una versión anterior por si me arrepiento y no me alcanzan los niveles de undo, de control Z para volver a lo que tenía. ¿Se entiende esto? Entonces es como, vieron que los sistemas operativos tienen lo que se llama punto de restauración, que uno establece cómo tiene la instalación del sistema operativo hasta este momento y después instalo cosas que pueden tener virus, pueden hacer macanas, y si no funciona vuelvo al punto de restauración. Bueno, lo mismo. ¿Está bien? Otra sana costumbre es que no hagamos videos que se llamen ejercicio 1 final, por ejemplo. Le ponemos número de versión. Cuando vemos todas las versiones exportadas, sabemos que la que tiene el número de versión más alto es la más nueva. Cuando aparece un nombre que dice ejercicio 1 final, sabemos que estamos en presencia de una persona no muy formada, vamos a decirlo así. ¿Sí? Y nos llena de ternura eso, porque nunca sabemos cuál es la versión final, ¿sí? Y siempre estamos haciendo reediciones. ¿Cuándo se termina una película? Cuando se estrena. Siempre tenemos que estar con la cabeza abierta de que puede haber cambios. Y lo mismo con esto. A ver si les voy a mostrar algo para ilustrar. Capaz que ya vieron, pero... que es una especie de meme. Video 2, video final 2, final, seriously, en serio, fucking last version. Bueno, no existe la versión final. Odio mi vida, dice, bueno, un montón de cosas divertidas. Así que con eso en mente, lo que vamos a hacer siempre es poner número de versión y nos remitimos a lo último que hayamos exportado o creado. Vamos bien hasta acá. Yo voy a poner ahora unas capas. Las voy a arrastrar en esta ventana de acá. Voy a empezar con la de la carrocería. Esta se llama autocarrocería PNG. ¿Se acuerdan que habíamos visto tipo de archivo? ¿Qué habíamos dicho el PNG? Que soporta canal alfa de transparencia. Si yo arrastro esta capa acá, voy a ver que esa camioneta tiene fondo transparente. Estos cuadraditos que están acá indican el borde de esa capa. Esa capa tiene ese material. Fíjense que la compo es más grande. El canvas, la superficie de la composición es más grande que el archivo que yo le estoy poniendo. ¿Ok? Vuelvo al Explorer y a lo mejor ya lo dije, pero vuelvo sobre esto. Nosotros, profesionales de la edición, vamos a preferir siempre que tengamos la extensión del archivo, la extensión del nombre del archivo a la vista. Nosotros podemos elegir desde acá si queremos ver la extensión o no. ¿Habíamos hablado de esto? Sí. Bien, no lo repito entonces, ¿no? Así que sabemos que este archivo tiene transparencia. Por eso, a propósito, no elegí un fondo negro, porque
Fíjense que cuando yo veo un archivo que tiene transparencia, me pone un color de fondo que nos puede confundir, ¿sí? Por eso acá en el monitor de la compo tenemos este botoncito que nos permite cambiar el fondo por la grilla y entonces entendemos bien cuál es la parte transparente. Voy a arrastrar también esto de acá y lo voy a poner acá. Esto se llama rueda delantera, ¿sí? Es lo que corresponde a esa rueda. Voy a arrastrar rueda trasera, tuki, y ahí tengo la rueda trasera. ¿Vamos bien? Sí. Tengo estos ojitos acá. Si yo apago el ojito de la carrocería, veo solo la rueda. Fíjense, voy a dejar solo una rueda. Fíjense que esta rueda es una capa que tiene el mismo tamaño que el auto, pero lo único que se ve es la rueda. ¿Sí? Aclaro esto porque yo podría haber tenido un archivo que fuera solo la rueda. O sea, que fuera cuadradito y que lo único que contuviera fuera la rueda. En ese caso estos cuadraditos estarían cerquita de la rueda alrededor. ¿Se entiende? Bien, yo voy a elegir uno de estos paisajes. Creo que voy a usar este. Y lo voy a arrastrar acá. Y entonces tengo el fondo de mi composición. Fíjense que, por supuesto, lo puse abajo de todo. ¿Y dónde están los cuadraditos? Tengo seleccionado acá. Si yo selecciono la camioneta, veo los cuadraditos, selecciono las ruedas y acá no veo los cuadraditos. ¿Por qué será? Porque es más grande lo que veo acá. Entonces voy a hacer zoom hacia atrás poniendo el cursor sobre la pantalla y moviendo el cursor, la ruedita, y fíjense qué enorme que es ese fondo. A propósito, me traje una imagen con una resolución muy grande. Y acá tenemos los datos de resolución de ese archivo de imagen. ¿Vamos bien? Bueno, todas esas capas que yo puse en la composición tienen atributos. Les voy a pedir que tomen nota. Yo iba a completar el PowerPoint con estos conceptos para fijarlos mejor, pero estoy considerando que no está funcionando bien eso. Les pido que tomen nota de estas cosas porque son importantes. Tenemos atributos de la capa en la composición. Y esos atributos los voy a hacer visibles desplegando acá esta flechita. Y toco acá, tuki, veo que dice transform, y si hago clic acá, veo una serie de atributos. Vamos a ver ahí. Esos son atributos de la capa en la composición. ¿Por qué digo esto? Porque hasta que yo no puse eso en la capa, esos atributos no existen, no son del archivo, son de la capa puesta en la compo. Tenemos anchor point, tenemos position, scale, rotation y opacity. Scale es la escala. ¿Sí? Claramente lo deducimos sin problema. Voy a modificar la escala para tratar de que la imagen ocupe el mismo espacio de la compo. Y para eso yo le puedo hacer clic acá y ponerle un número. Le voy a poner 60, que es 60%. Le doy Enter. Y como tengo acá estos dos eslabones, quiere decir que la escala horizontal y la vertical se van a mover juntas. ¿Sí? Están enlazados los dos valores. Como vemos acá, ahí se achicó, me voy acercando al tamaño de la compo.
Otra forma de hacerlo, de modificar el número, es haciendo clic sobre el número. Todos estos números que están en celeste significa que yo puedo hacer clic y arrastrar. Si yo arrastro, puedo achicar mientras voy viendo. ¿Está bien? Vuelvo a hacer zoom in acá. Con la barra apretada, voy a cambiar la herramienta. Esta herramienta que tengo seleccionada es la herramienta de selección. Y el shortcut es la B corta. Yo puedo cambiar a esta herramienta apretando la H, tuki. Y entonces tengo la manito que me permite acomodar lo que veo donde me quede más cómodo. ¿Vamos bien? Control B, herramienta de selección, B, selección, H, manito, la H es de hand, ¿ok? Bueno, ya estoy conforme con esto, ya sé, es suficientemente cercano al tamaño. Sobre todo lo que yo quería era tener el verde este de acá abajo a la vista, porque lo que voy a hacer es poner la camioneta, la voy a hacer mover sobre el campo. Me quedó en 43%. Voy a volver a la herramienta de selección, lo voy a agrandar. Y otra cosa que yo pude haber hecho es, haciendo clic acá, moverla arrastrando. ¿Sí? De manera que el horizonte me quede más arriba, por ejemplo, me quede menos cielo y más campo. Vamos a agrandar un poquito más, así es más ostensible. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí mejor. Fíjense que yo puedo cambiar de herramienta a la manito o simplemente mantener apretada la barra y mientras tengo apretada la barra me aparece la manito. Suelto la barra y vuelvo a la herramienta de selección. Es lo que hacemos más habitualmente esto. En vez de cambiar la herramienta, modificamos con una tecla la herramienta que estamos usando. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y si yo quiero achicar la camioneta, ¿cómo hago? Para sobre la capa de la camioneta. Sí, ahí. Despliego, sí, sigo instrucciones, Y en la escala, las chicas a gusto. La achico a gusto. Bueno. Tendría que hacer lo mismo con las ruedas y ubicarla, ¿ok? Sí, pero como eran del mismo tamaño las fotos, podés seleccionar las dos capas también. Sí. ¿Se puede al mismo tiempo? Sí. Si yo pinto, selecciono, aprieto Shift, tengo seleccionada una capa. Con Control apretado, a ver, Control, hago clic acá, tuki, no me aparece, mira. Tuki, y voy seleccionando las capas que quiero seleccionar juntas. O selecciono la primera y con Shift apretado selecciono la última y todas las que están en ese sándwich quedan seleccionadas. ¿Ok? Y entonces ahora puedo modificar ese valor y voy a estar modificando el de todas las capas al mismo tiempo. Y eso es un golazo. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Voy a hacer Control Z, tuki. Vamos a hacer lo que se llama parenting, emparentar, definir padres e hijos. Una capa va a ser hija de otra. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos esto? Con esto que dice acá, dice parent link, parent and link. Y entonces lo que voy a hacer es deseleccionar esto, tuki. Bueno, ahí selecciono, bueno. Y usando esta herramienta, a ver, voy a ensanchar esta columna para que se vea el nombre completo. Usando esta herramienta que se llama Pick Whip, voy a arrastrar este rulito hasta la capa que va a ser la madre.
Si se fijan acá me aparece la madre que seleccioné. Voy a hacer lo mismo con la rueda delantera, pero esta vez lo voy a hacer haciendo clic acá y seleccionando la capa desde acá. ¿Estamos bien? Entonces se une la capa madre con Quick Link. Con el Pick Whip. El rulito este. Esa herramienta Pick Whip va a aparecer para muchas cosas distintas. Lo importante es que en esta columna me tiene que aparecer en cada una de las ruedas cuál es la capa que es madre. ¿Me siguen? Lo próximo que voy a hacer es cambiarle la escala a la madre y como resultado le voy a estar cambiando la escala también a las ruedas. ¿Ok? Pero no solo eso, los otros atributos que modifique de esa capa también se van a modificar en las otras. ¿Vamos bien hasta acá, che, o voy muy rápido? Sí, sí. Profe, y pregunta, vos estás, o sea, solo cuando mueves la capa madre, digamos, es la que se va a modificar todo, ¿no? O sea, si vos querés modificar algo puntualmente de una de las dos ruedas. Si yo ahora voy acá y despliego transform de esta rueda y le modifico la escala, fíjense que acá la escala aparece como que está al 100, porque está al 100 en relación al tamaño de la capa madre. ¿Sí? Si yo le saco este parentesco, le pongo known, me aparece la escala real. ¿Sí? Así que ese número está en relación a la capa madre. Si yo ahora modifico acá este 100%, estoy achicando la rueda ahí. ¿Está bien? Y estoy haciendo macanas ahí. Vamos a ver que cuando yo modifico la escala, esto se agranda y se achica alrededor de un punto que es el punto de anclaje. El anchor point es el punto de anclaje. Ese punto es como si la capa tuviera un alfiler contra la composición. ¿Sí? Si yo agrando, va a ser alrededor de ese punto. Este punto yo voy a apagar las otras capas para ver solo esa rueda. Apago el fondo, apago la carrocería, apago la rueda que quedó del mismo tamaño. Fíjense que esta rueda tiene, la capa es todo esto y el punto de anclaje es este que está acá, que por defecto está ubicado en el centro de la capa. ¿Estamos bien? Si yo vengo acá, voy a encontrar que tengo este atributo que me dice en relación al tamaño de la capa dónde está ubicado ese punto de anclaje. Ya que estamos, voy a modificar otro atributo que es rotación, rotation, que tiene dos valores. Acá dice 0x más 0,0 grados. Lo agrando para que se vea bien. ¿Qué será esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede compartirlo con la muchachada? ¿Qué son esos dos números? Animate, dale. No, pará, ¿qué es rotación? ¿Cómo gira? No sé. Estos son grados, ¿sí? O sea que 360 grados es una vuelta. Este numerito de acá es cuántas vueltas nos movimos. ¿Ok? El primer número son la cantidad de vueltas y esta es la cantidad de grados. Vamos a probarlo. Si yo modifico acá, lo voy a modificar arrastrando para poder ver mientras modifico. Y el resultado es que esa rueda va a girar alrededor del punto de anclaje, ¿no? Lógicamente. ¿Se entiende esto? Bien. Si yo quiero que esa rueda gire alrededor de su centro, tengo que cambiar el punto de anclaje a donde está el centro de la rueda. ¿Estamos bien? Entonces voy a agarrar este atributo que es punto de anclaje y voy a modificar X e Y. Si yo modifico el punto X, fíjense que se va a mover toda la capa
me va a quedar el punto de anclaje más hacia la derecha. Lo estoy haciendo despacito esto para que me frenen si no se entiende algo. Voy a modificar el punto de anclaje. Voy a agrandar para tratar de hacerlo lo más en el centro posible. ¿Estamos bien? Lo que pasó es que el punto de anclaje, ese alfiler que yo dije que tenemos ahí clavado, no se movió. Lo que se movió es la capa alrededor de ese punto de anclaje. ¿Se entiende? El lugar donde está puesto ese alfiler es este otro atributo que se llama position. Así que si yo quiero mover la posición de ese alfiler, lo que tengo que mover es el otro atributo. Por de pronto, antes de hacer eso, lo que voy a hacer es corroborar que ahora, si yo modifico esto, la rueda gira sobre su centro. ¿Está bien? Y lo tenemos que ir moviendo en el tiempo. Vamos de a poco, sí. Ya vamos a hacer eso, pero en principio vemos que nos queda raro esta capa que se mueve así porque tiene un objeto que no está en el centro, entonces yo tengo que mover el punto de anclaje donde está ese objeto alrededor del cual quiero que gire la capa. Entonces me queda la parte, perdón, esto no, la parte transparente, vemos que gira, ese rectángulo gira en cualquier lado, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es que esté centrada la rueda. ¿Sí? Voy a deshacer. Control Z, ahí va. Bueno, voy a poner de nuevo a la vista la carrocería del auto. Y voy a tratar de poner la rueda en su lugar. Lo primero que voy a hacer es volver la escala a su valor correcto. ¿Cuál es el valor correcto? A ver si se acuerdan. 100. Si yo vuelvo a 100, como está emparentado con la camioneta, va a volver al tamaño que estaba la camioneta, o sea, en relación a la camioneta, 100, ¿no? Y ahora me quedó la rueda en cualquier lado y lo que tendría que mover es este otro atributo que es la posición. Tuki y Tuki. Vamos a ponerlo de manera que tape lo que quedó de la rueda. Esto yo agarré, lo que hice fue preparar esto en Photoshop. Bajé una foto de internet y recorté en Photoshop y lo separé en capas. ¿Ok? Entonces ahora tenemos la rueda en su lugar. Y si la hago girar, Tuki gira casi bien. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer algo parecido con otra rueda, pero mejor lo vamos a hacer. Vamos a usar otra herramienta. Lo primero que voy a hacer es ponerla a la vista a la otra rueda. La selecciono, vemos dónde está el punto de anclaje. Y voy a seleccionar esta herramienta de acá, que se llama Pan Behind, que es como hacer un paneo por atrás, la traducción de eso, pero también tiene la función Anchor Point. Así que lo que voy a hacer yo ahora, en lugar de modificar acá el valor de este atributo y de este atributo, solamente moviendo el punto de anclaje, bueno, me equivoqué de herramienta, Tuki de nuevo acá, solamente moviendo el punto de anclaje con esto, la rueda me queda en su lugar y vemos que se mueven los dos atributos juntos, el punto de anclaje y la posición, y se van moviendo para que la capa permanezca en su lugar aún habiendo cambiado el punto de anclaje. ¿Se entiende la idea? Con esa herramienta muevo los dos atributos de manera que la capa permanece en su lugar original. Bueno, muy bien, si ahora yo hago girar la rueda, entonces gira la de adelante, tendría que hacer girar la de atrás. Algo que puedo hacer acá en este momento es que la rueda trasera, en vez de estar
emparentada a la carrocería esté emparentada a la rueda delantera. Qué mal que estuvo. En realidad lo que tengo que hacer es otra cosa. Lo que tengo que emparentar es el atributo de rotación de una con el atributo de rotación de la otra. Y para eso voy a volver a usar el Pickwick. Este de acá, Tuki. Y voy a arrastrar hasta la rotación de la rueda delantera. ¿Me siguen? Fíjense que ahora quedó en rojo este número. Y cuando yo modifique este atributo de acá, se va a modificar el otro. ¿Está bien? Están enganchados. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es mucho más piola que moverlos al mismo tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cómo lo desenganchás? Para desengancharlo tendría que ir acá y apretar esto de acá. Vemos que en este renglón acá me apareció lo que se llama una expresión. Una expresión es una forma de poner el valor de este atributo haciendo un cálculo con una variable que en este caso es la rotación de otra capa. ¿Sí? Después vamos a ver más de esto. Por ahora quedémonos con eso. Bien, voy a poner visible la capa del fondo. Y lo que yo quiero hacer ahora es que esta camioneta se mueva de izquierda a derecha. ¿Qué tendría que hacer? A ver qué ideas se les ocurren. Modificar el atributo de posición Bien, modificar el atributo de posición de qué cosa. de la X. O sea, ¿De qué capa? de la camioneta. Porque las otras están emparentadas. Las otras están emparentadas a la camioneta, ¿sí? Vamos bien. No era tan dramático como contaste la semana pasada. Bueno, modifico la X, la posición, y se mueven las ruedas que están pegaditas. ¿Estamos bien? Fíjense que estoy arrastrando. Si yo arrastro así, se modifica el valor a una velocidad. Si quiero que se modifique más, moviendo lo mismo el mouse, aprieto Shift y se va a modificar más. Si quiero hacer un ajuste fino, aprieto Control y se va a modificar menos. ¿Lo ven? Vayamos tomando nota de estos shortcuts también. Bueno, yo voy a ubicar la camioneta en la posición inicial. Vamos a suponer que quiero que salga ahí. Voy a modificarla ahí también. Quiero ponerla un poquitito más abajo. Algo así. Y esa va a ser mi posición inicial. Lo que tengo que hacer ahora es definir en qué momento está en esa posición y hasta qué momento avanza a la posición final. Para eso lo que vamos a hacer es definir keyframes o cuadros claves. Estos son puntos en la línea de tiempo donde estos atributos van a tener un valor específico. Vamos a verlo. Yo para modificar, para que ese atributo quede animado en el tiempo, es decir, que varíe en el tiempo, tengo que activar este relojito. Este es como un cronómetro, ¿sí? Le hago clic acá, tuki, y me apareció la agujita. Y sobre todo me apareció este simbolito acá en la línea de tiempo que es el keyframe o cuadro clave. Quiere decir que cuando el playhead esté en este código de tiempo, ¿sí? Si yo lo arrastro desde el principio, va a avanzar hasta ahí con ese valor y yo ahora voy a ir más adelante, unos segundos más adelante, y le voy a dar el valor de la posición final.
Y para eso voy a modificar este valor. Lo voy a hacer salir de cuadro. Ahí, tuki. ¿Estamos bien? Esto quiere decir que entre un keyframe y otro, el valor de ese atributo posición va a variar de manera que cuando llegue al segundo keyframe va a tener el nuevo valor. Antes del primer keyframe va a tener el valor que yo definí en ese primer keyframe, y lo mismo después del último keyframe va a permanecer en este valor. En el medio lo que va a pasar es que esa camioneta se va a mover. ¿Estamos bien? Bueno, yo voy a hacer un preview. Es decir, voy a previsualizar eso que hice. Para eso voy a definir la longitud de esta barra, que es la barra de trabajo, y voy a modificar esto para que esté justo unos cuadritos antes del primer keyframe y la del final unos cuadritos después del segundo keyframe. Antes de darle play, hago control S, porque el momento ideal para que se cuelgue la computadora es cuando le doy play. No es chiste, esto es así porque esta es una animación muy sencilla, pero los procesos de render y de previsualización lo mismo, ponen a trabajar la GPU, la CPU, y son esas las veces en las que se cuelga. Entonces no le doy play hasta que no salgo. Voy a ir acá a preview y le voy a dar play, y vamos a ver que ahí avanza la camioneta morosamente. Si yo estuviera atrás de esa camioneta, estaría tocando bocina para que se apure. ¿Cómo hago para aumentar la velocidad? Acerco los keyframes, acerco físicamente en el espacio de la línea de tiempo, significa que están más próximos en el tiempo, ¿sí? Es decir, va a recorrer el mismo recorrido en menos tiempo, ¿de acuerdo? Yo voy a arrimar este segundo keyframe. Vieron que sigue dando vueltas en loop ahí alrededor de la barra. Voy a poner este segundo keyframe ahí. Voy a hacer zoom en la línea de tiempo haciendo clic acá o moviendo este slider, este deslizador. Y otra forma de hacerlo es apretando Alt y dándole a la ruedita del mouse. Bueno. Ahora que están más juntitos debería ir más rápido. Voy a darle play con la barra. Todavía va lento para mi gusto. Vamos a acercarlo más. De paso, fíjense que es habitual que cuando armamos una edición en Premiere, el video empieza donde empieza la línea de tiempo. En After solemos trabajar distinto y tenemos tiempo antes y tiempo después, y nos concentramos en donde está el área de trabajo, esta barrita de acá. Esto es lo que después exportaremos, pero nos es cómodo tener tiempo antes porque algunas animaciones tienen que empezar antes que el video, ¿sí? Entonces es muy frecuente que lo hagamos de esta manera. Bien, le voy a dar a la barra Tuki. Bueno, ahí tiene un poco más de sentido. ¿Qué me está faltando acá? Las ruedas. ¿Qué tendríamos que hacer con estas ruedas? Definimos keyframes para ese atributo, ¿sí? El de la rueda delantera dijimos, y la trasera se mueve con la delantera. ¿Estamos bien? ¿Y dónde tiene que empezar el movimiento de la rueda? ¿En qué momento? Donde empieza a moverse el auto. Así que yo tengo que llevar mi playhead al lugar donde está este keyframe, el primero.
Yo puedo arrastrarlo así, tuki, y quedarme ahí. O puedo hacer clic acá. Estas flechitas me van a llevar el playhead al keyframe anterior o al siguiente. ¿Ok? Tuki y tuki. Y si soy más canchero, con J y K me muevo entre keyframes. Por ahora tenemos 2 keyframes, pero las animaciones suelen ser mucho más complejas. Bueno, me paro en el primer keyframe. Activo el relojito de la rotación. Me muevo al segundo keyframe. Y le voy a hacer girar varias vueltas. Fíjense que acá tengo ahora 2 vueltas 59 grados. El keyframe inicial arranco de 133 grados, no importa que no sea 0. Bueno, si le doy play ahora, quedó medio trucho. ¿Por qué quedó trucho? Está bueno, dice que chupa media. Bueno, esa es una exquisitez, vamos de a poco. Yo digo, esas ruedas están patinando, ¿no? No van a la misma velocidad. Yo tengo que hacer que se muevan más vueltas para completar ahí. Yo, para empezar esto le voy a poner 0, que arranque en 0. Y voy a calcular ojímetro. Esto se podría hacer mucho mejor que ojímetro. Pero por ahora vamos a usar ese instrumento que es el único que tenemos. Le doy alguna... Lo enrosco un poquito más, ¿sí? Voy al primer keyframe, toque. Bueno, más o menos me lo voy creyendo. No, esperen que hice acá. Voy al segundo keyframe, ahí. ¿Vieron lo que hice? Yo modifiqué, el playhead estaba acá y modifiqué el atributo rotación y me creó un nuevo keyframe. Bueno, mal. Tengo que ir a donde da el segundo keyframe, ahí lo enrosco más. Y bueno, compro barato. Barato, ¿no? No voy a pagar mucho por esto porque sigue siendo trucho. Control S. Bien. Vamos a ajustar el área de trabajo. Me voy a mover apenitas antes. Y yo puedo arrastrar esto acá. Así, tuki. O puedo apretar la tecla B larga de begin en inglés, que es comienzo. Y voy a acotar también el final. Voy a apretar la tecla N de end. No se escribe con N, pero suena parecido. Ok, entonces defino comienzo y final de el área de trabajo. ¿Estamos bien? Hicimos nuestra primera animación. Ahora tenemos que ver si en cada equipo sucede lo mismo. Profe, ¿y vos cuando exportás solo esos segundos de área de trabajo o la secuencia entera? Depende del caso, depende del caso. Como les decía antes, la compo entera suele ser más larga de lo que necesito. Entonces lo que voy a definir es el área de trabajo y voy a exportar eso. Bueno, esto lo podemos refinar más. Pero vamos a dejar algo para la próxima clase. Yo quiero que vayamos al último eslabón de esta cadena, que es exportar. Para que ya desde esta segunda clase tengamos lo mínimo necesario para poder terminar nuestro trabajo. ¿Sí? Esta animación yo dije es trucha, ¿no? Las camionetas no funcionan así. Las camionetas, cualquier objeto físico real, lo que va a hacer es arrancar suavemente, de a poco. Tiene una inercia que hay que vencer. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso también lo podemos simular en After Effects, pero yo creo que hicimos un recorrido
cargadito de cosas nuevas hoy, así que volveremos sobre esto en la clase que viene. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo exportar. Yo voy a achicar esto solo porque me resulta visualmente más cómodo. Y lo que voy a hacer es ir a File, Export, Add to Render Queue. Habíamos hablado de la cola de render. Bien, fíjense que yo tengo las dos opciones de ir a Media Encoder, habíamos hablado, ¿verdad? Y la cola de render de After. Yo voy a ir a la cola de render de After, hago clic y se me va a abrir una pestañita nueva acá abajo con esa compo lista para exportar. Ahora vamos a tocar las variables esas para entender cómo funciona. A lo largo de nuestro trabajo lo que solemos hacer son renders, versiones parciales, no terminadas, pues siempre necesitan aprobaciones intermedias. Yo digo, vuelvo a remitirme al proyecto ese que hicimos de la animación de la serie, donde obviamente no me dicen, bueno, haceme esto y yo 5 meses después le traigo una cosa terminada porque no sé si le va a gustar, no sé si me van a pagar, no sé si me van a... Lo que voy a hacer es ir intercambiando con ellos renders parciales y me harán devoluciones, me harán cambios, me pedirán cosas. Así que hasta el render final hay un montón de trabajo en el medio. Así que este render que voy a hacer no va a ser con la calidad definitiva. Yo voy a hacer un export livianito que me va a permitir compartir este material con las distintas instancias de aprobación. ¿Me siguen? El tema export es muy extenso y yo sé que algo tienen que haber visto, pero por ahora vamos a dar la formulita para poder hacer un render livianito, ¿sí? Primero voy a ir acá donde dice Render Settings, voy a dar clic acá y acá podemos ajustar varias cosas. Por ejemplo, calidad, yo voy a elegir Best, pero si yo necesitara tener un preview rápido, esta es una animación muy cortita, así que no va a llevar mucho tiempo exportar. Pero cuando es algo muy complejo, yo puedo elegir entre 3 calidades distintas. Si elijo la de menor calidad, va a verse mal, pero nos puede dar una idea de velocidades, por ejemplo, de las animaciones, ¿no? Entonces, para algo puedo preferir eso. En nuestro caso, vamos a elegir Best. ¿Cómo se llama eso? Add Project Settings. Esto es Render Settings. Bien. Segundo, resolución. Full, half, third, quarter. Esto es lo mismo que yo elijo, que puedo elegir en el monitor de visualización de la compu. Y también es un ajuste de calidad. Yo puedo elegir que sea full o la mitad, un tercio, un cuarto. Si este fuera un proyecto 4K, vuelvo al ejemplo de la presentación de la serie, eso hubo que hacerlo en Ultra HD. No se vio nunca en Ultra HD en televisión abierta, pero se produce ya pensando en que alguna vez va a ser proyectado en Ultra HD. Ahora, cuando yo hago los parciales, que van a ser vistos en una notebook, en la oficina del productor, no tiene sentido que yo lo exporte en Ultra HD. Así que desde acá elijo exportarlo en una resolución menor. Si yo elijo la mitad de resolución de Ultra HD, ¿cuál será? 1920 x 1080, que es Full HD, ¿sí? Y si bien podría ser una resolución menor, me digo que Full HD como lo mínimo, ¿sí? El escalón inicial. Eso es una muy buena resolución, pero
medio que arrancamos de esa muy buena resolución. Así que en este caso, que como el original es Full HD, lo voy a dejar en Full. Esto lo vamos a dejar así. Vamos a dejar así. Me voy a detener acá donde dice Work Area Only. Yo podría elegir la longitud total de la compo, que es la otra opción, o Work Area Only, es decir, esa área de trabajo que yo definí en la compo. La tercera opción, Custom, me va a permitir elegir el inicio y el final poniendo un código de tiempo. Código de tiempo me va a decir desde qué cuadrito hasta qué cuadrito, en pocas palabras, ¿sí? Pero yo ya lo había definido, lo más cómodo es usar el área de trabajo, así que voy a elegir Work Area Only. Yo puedo elegir como el frame rate del video que voy a exportar, lo natural es que sea el mismo que el de la compo. En nuestro caso, 25 cuadros por segundo. ¿Sí? Si yo elijo la opción de arriba, va a ser la cantidad de cuadros por segundo que tenga nuestra compo. Y si quiero otra, puedo elegirlo desde acá. ¿Por qué elegirías otra? Bueno, en el caso de un preview no elegiría otra, pero yo puedo estar haciendo, muchas veces hacemos animaciones que se van a ver en más de un lugar, en más de un medio. Si se van a ver en la tele, si es en Argentina, van a ser 25 cuadros por segundo. Si es en Estados Unidos, serán 29.97. Y si es en cine, serán 24. Entonces yo puedo hacer varios exports distintos de la misma compo. ¿Sí? La compo tiene 25 cuadros por segundo, que en el caso de la compo, vamos a volver a la compo para explicar esto. Cuando yo me muevo cuadro por cuadro, para moverme cuadro por cuadro tengo que apretar Control y la flechita. Control, flechita izquierda, flechita derecha. Eso me va a hacer mover cuadro por cuadro. ¿Sí? No me muevo con la flechita sola como en Premiere. Tengo que apretar Control. ¿Ok? La otra opción es este botoncito en el panel de Preview. Hacia adelante, cuadro por cuadro. Hacia atrás, cuadro por cuadro. Cuando yo defino el frame rate de la compo, estoy definiendo las fracciones de segundo en las que voy a recorrer esa compo. Voy a elegir las fracciones de segundo donde voy a ubicar mis keyframes. Pero después yo puedo modificarlo. Puede haber un keyframe entre dos cuadritos en After Effects. ¿Sí? En Premiere la unidad mínima es el cuadro. Pero en una compo de After puede haber cosas que caigan entre dos cuadros. ¿Está bien? Así que cuando yo exporto en otro frame rate, va a tomar la ubicación del cuadro clave, sea que cae en uno de los cuadritos de los 25 cuadros por segundo o no. ¿Está bien? Entonces puedo exportar con libertad en otro frame rate. Vuelvo a la cola de export y bueno, dejo todo lo demás como está. ¿Sí? Acá lo más importante es chequear que sea solo el área de trabajo. Ok, voy a ir acá abajo donde dice Output Module, le voy a dar clic y lo que tengo acá es una ventanita en la que voy a poder elegir formato, dice ahí, Format. Igual que en Premiere, el nombre que le da a este parámetro no es muy adecuado para mí. ¿Por qué? Porque este dice H264. H264 es un codec, no un formato. Entre las otras opciones que hay está QuickTime, que tampoco es un formato y no es un codec, sino es un tipo de archivo contenedor. ¿Ok? Es decir, le llama formato a cosas que son diferentes. ¿Sí? Entonces, el nombre no me parece muy feliz. Pero, vamos a decir que elijo H264, que es el codec, que
que usamos para cualquier cosa que vamos a ver en internet. Es el códec de moda desde hace muchos años y que va a seguir de moda durante un tiempo. Porque es un códec buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque consigo una muy buena compresión con muy buena calidad. ¿Está bien? Eso significa que... ¿Qué tal? Saludo para mi mamá. Me están fotografiando para Instagram. Digo, mucha compresión. Si yo tengo mucha compresión, tengo un archivo liviano y buena calidad. ¿Ok? ¿Hay códecs mejores, más eficientes? Sí. El H265 consigo archivos más livianos con la misma calidad. ¿Por qué no se usa tanto ese todavía? Porque necesita más potencia de procesamiento, tanto para codificar como para decodificar. ¿Me siguen? Voy a necesitar un procesador más potente para verlo, una GPU más potente para poder verlo en tiempo real. ¿De acuerdo? Todo lo que vemos en la web tiene algún tipo de compresión. Si no es en H264 es por el estilo. El contenido de YouTube que está en Ultra HD, con resoluciones mayores a Full HD, usa H265 o una versión de H265. Porque es la única forma de tener resoluciones mayores con un ancho de banda, es decir, con una cantidad de bits por segundo que puede soportar nuestra internet. ¿Ok? Todo lo demás está en H264. Así que lo queremos mucho al H264, está de moda porque vale la pena. Ahora, ¿le pongo H264 y nada más? No, tengo que elegir un parámetro de calidad que voy a elegir desde acá. Hago clic en Format Options y voy a elegir este atributo de acá que es el bitrate de salida. Permítanme, déjenme salir de acá. Miren lo que pasa, que quedan los botones fuera de la pantalla. Esto es porque le cambié la escala de lo que vemos. Voy a volver a entrar. Y fíjense que dice H264, voy a Format Options. Por defecto este valor está en 15. Esto es 15 megabits por segundo. Es decir, ¿cuántos millones de bits va a necesitar ese video por cada segundo de duración? ¿Ok? Si yo muevo ese valor y lo bajo, voy a conseguir un archivo que va a tener menor cantidad de bits por segundo. ¿Cómo va a ser el archivo? ¿Más liviano o más pesado? Más liviano. ¿Sí? Es decir, estos dos valores van de la mano. Este valor que estoy ajustando es independiente de la duración del video. El otro depende de la duración del video. Pero seguro que si acá decía 15 y le pongo 8, va a pesar prácticamente la mitad el archivo final. ¿Estamos de acuerdo? Bien. 8 es un valor más que suficiente para que se vea bien. Lo puedo bajar más todavía. Tratándose de un preview, le puedo poner 4 y va a seguir viéndose bien. ¿Qué pasaría si lo bajo mucho ese valor? Se vería mal. Se vería mal. ¿Cómo? ¿Qué pasaría con la imagen? A ver, un defecto. Se pixela, por ejemplo. ¿Sí? Esto pasa cuando el video está muy comprimido. Cuando nos zarpamos de compresión, empiezan a verse los piolines de la compresión. ¿Ok? El códec es muy bueno, pero aún así tiene límites. Bien, si yo en vez de bajarlo lo subo, ¿qué va a pasar? La calidad va a mejorar hasta cierto punto. Después ya la calidad mejor que la original no va a estar nunca. Así que, digo, cuando exporto un video de una cámara, ¿no? Hay un límite también para la calidad máxima.
Así que tampoco me tengo que zarpar para el otro lado. ¿Está bien? Yo digo 4 megabits por segundo para un video Full HD a 25 cuadros por segundo. Va buenísimo para un preview. Si ustedes necesitan una aprobación, pueden mandarlo en esta calidad. Y yo voy a preferir que sea liviano, porque me voy a estar guardando archivos que si todos son pesados se me va a llenar el disco rígido. Pero además, como lo voy a mandar en Google Drive o en WeTransfer o en algún servicio de esto de transferencia de archivos, cuanto menos pese, más rápido voy a hacer todo. Lo voy a subir más rápido y lo van a bajar más rápido. ¿Se entiende la idea? Pero tiene que seguir viéndose más o menos bien. ¿De dónde saco yo este número? Bueno, es experiencia. Yo sé que con este número Full HD 25 cuadros por segundo es suficientemente bien. Se ve suficientemente bien. Pero si tenemos dudas, podemos fijarnos, si googleamos, vamos a encontrar que YouTube recomienda que los videos que suban, para que tengan una buena calidad, te da parámetros de calidad que están en función de la resolución y del frame rate, y para Full HD 25, 24, 29, 97 cuadros por segundo te dice que uses 8 megabits por segundo. Si la querés de super calidad, 16 megabits por segundo. Más no hace falta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya hay un trabajo que hizo Google, que hizo YouTube para evaluar calidades y bitrates, ¿sí? Así que no necesitamos hacer pruebas nosotros. ¿Está bien? Bueno, entonces yo voy a elegir ese parámetro. Vamos a revisar un poquitito el resto de las cosas para saber de qué se tratan. Estas opciones me dicen si la codificación la hace la GPU de mi computadora, o sea, la placa gráfica, o la CPU. Si tengo placa gráfica, en general prefiero que sea con la placa gráfica. ¿Por qué? Porque es un circuito específico para comprimir, que tiene además unos motores de compresión especiales para H264, y el trabajo va a ser más rápido. ¿Sí? El export va a tardar menos. Otra vez, cuando el video es cortito, por ahí no nos damos cuenta, pero cuando se pone pesado, se hace largo, la diferencia pueden ser muchas horas. Así que podemos necesitar elegir, vamos a preferir la GPU. A veces pasa que si los drivers de la GPU no están actualizados, el render no sale bien. Entonces a veces la solución es usar la CPU, es decir, elegir la otra opción, ¿no? Por eso están las dos opciones. Bueno, y acá tenemos si el bitrate es constante o variable, ¿sí? Es más eficiente que sea variable, aunque tarda un poquito más. Si yo elijo esto va a tardar menos. Si elijo variable se va a ver mejor. Y vamos a la sección de audio, donde también voy a elegir el códec de audio, ¿sí? Tenemos estas dos opciones y habitualmente con este video no tiene sonido, así que no va a exportar sonido, no tiene importancia lo que le ponga acá. Pero también esto está dentro de las especificaciones que nos da YouTube, y esto es suficiente para que se oiga bien. ¿De acuerdo? El multiplexer es el tipo de archivo que voy a usar, que puede ser MP4 o 3GPP. Lo habitual es para H264 MP4. Podría ir dentro de otro tipo de archivo. Por eso les decía que no es lo mismo el tipo de archivo que el códec. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Bueno, vamos a dejar entonces MP4. Vamos a darle OK acá. Fíjense que yo acá puedo elegir si exporto audio o no. Puedo ponerle on, off o automático, que como no hay en mi compo, no hay ningún clip
de sonido, automáticamente no va a exportar sonido, va a ser un clip solo de imagen. ¿De acuerdo? Bueno, y acá tenemos algunas cosas que nos sirven para cambiar el tamaño de lo que estoy exportando. Otra vez son cosas que raramente usamos. Y ya que estamos, vamos a pasar por acá, donde yo puedo elegir qué canales exportar. Y fíjense que tenemos RGB, alfa y RGB más alfa. Y está grisado RGB más alfa. Recordemos que alfa es el canal de transparencia, es decir, si yo elijo RGB, aunque en esa compo no haya un fondo, la compo va a ser totalmente opaca. Si yo en cambio elijo el canal alfa, va a exportar un video que va a ser blanco y negro y niveles de grises, que me va a mostrar el nivel de transparencia de cada zona de cuadro de esa compo. Y en el último caso, RGB más alfa van a ser 4 canales donde va a estar en un único archivo las dos informaciones, la de imagen y la de transparencia, ¿sí? Y está grisada porque acá, porque el tipo de archivo que estoy eligiendo no soporta canal alfa, ¿sí? Así como las imágenes fijas, un JPG no soporta canal alfa y un PNG sí. Cuando yo elijo el formato, ahí estoy definiendo MP4 y H264, entonces no va a poder contener canal alfa. ¿Está bien? Bueno. Le doy OK. Si tienen una pantalla chiquita y no les aparecen los botones, a veces pasa que cierran la ventana desde acá y todo lo que ajustaron se borra. Si no están a la vista los botones, le dan Enter y es lo mismo que hacer clic en OK. Lo último que vamos a setear es el archivo de salida. Y para eso yo les voy a pedir que en la misma carpetita donde tenemos todo lo de nuestro proyecto, hagamos una carpeta nueva que se llame Exports. Y ubiquemos ahí nuestro render, que se va a llamar igual que la compo, incluido el número de versión. Le voy a dar OK. Y entonces ahora que tengo ajustado ese parámetro que por defecto viene vacío, recién ahí tengo la opción de apretar el botón de render, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer antes de apretar el botón de render? Guardar, bien, ya los estoy adoctrinando. Igual estoy casi seguro que estas versiones nuevas de After, cuando le doy al botón de render, automáticamente salva el proyecto. Bien, vamos a ver qué pasa. Cuando le doy render, bueno, fue muy breve. Me va mostrando cuadro a cuadro lo que va pasando. Bueno, si yo ahora voy a la carpeta, Tuki, voy a ejercicio 1, Exports. Divino. De acá a Pixar, sin escala. El ruido hay que hacerlo con la boca, sí. Por ahora. Bueno, ok. Hasta ahí. Quiero saber si hay preguntas, dudas, consultas, comentarios. Profe, asombroso lo que acabamos de ver, algo así, ¿no? ¿Cómo? Felicidades, te digo. Ay, gracias. Che, bueno, entonces les propongo, hagamos una pausa ahora. Yo voy a preparar el pendrive con los materiales. Me gustaría saber, ¿trajeron un disco rígido, pendrive? No. Si te digo la verdad. Sí, te digo la verdad, te miento. Bueno, yo voy a pasar para que lo salven en su equipo, pero la próxima clase por favor traigan. Y
así se lo llevan, sobre todo porque si la clase siguiente les toca a otro equipo no van a poder seguir, ¿sí? Así que van a tener que ir a rescatarlo. Bueno, por favor, allá en el fondo me prenden la luz y salimos a hacer una pausita. Podía hacer de a poco.